Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al proyecto MSC Max Science, un mundo por descubrir. El día de hoy aprenderemos un montón y para esto necesito que ustedes se pregunten lo siguiente: ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Por ejemplo, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, ¿de qué estará hecha? Frente a esa situación, hoy vamos a descubrir qué son los átomos, qué son los elementos, qué son las mezclas y qué son las disoluciones. ¿Listo? Para esto empezaremos por lo más básico. Empezaremos por el átomo. ¿Listo? Un átomo es la unidad, yo lo voy a subrayar por acá, más pequeña de la materia que aún conserva las propiedades de un elemento. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver qué es esta cuestión de un elemento químico. Si dividimos algo como un trozo de madera o una gota de agua hasta que ya no podamos dividirlo más, sin que deje de ser madera o agua, llegaríamos a lo que conocemos como átomos. ¿Listo? Frente a esta situación vamos a comenzar a ver aquí nuestros modelos atómicos. Tenemos un modelo atómico de John Dalton en 1803, después el modelo de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el de Schrödinger. Cada uno de estos modelos fue muy importante en su época. ¿Listo? Hasta el actual que hoy tenemos. ¿Por qué razón? Porque es una representación. Recuerden esta palabra, es una representación de lo que creemos que es un átomo. ¿Listo? Entonces, como ya hemos podido ver acá, existen varias representaciones. Nosotros lo estamos señalando aquí, entonces voy a señalar esta. Tenemos esta representación, tenemos esta otra, tenemos esta otra, tenemos esta otra, tenemos esta otra. Estas representaciones tienen algo en particular, algo que la relacionan entre sí, y es lo siguiente. Entonces, ¿qué es? Pues la estructura de un átomo, o es decir, las partes. ¿Cuáles son las partes? Entonces tenemos las siguientes partes. Tenemos los electrones, ¿cierto? Estos electrones, bueno, borro esto acá. Tenemos los electrones son la carga negativa del átomo. Tenemos los protones, que son la carga positiva, y tenemos los neutrones, que es la carga neutra, ¿cierto? Esta carga neutra, pues nosotros, esto más esto, ¿cierto? Estas dos cositas las podemos encontrar en el núcleo. Esto lo vamos a llamar núcleo. Ay, perdón. Esto lo vamos a llamar núcleo. ¿Listo? Es decir, allí es donde lo vamos a poder encontrar. Frente a esta situación, vamos a entender lo siguiente: los protones, ¿cierto?, son la partícula de la carga positiva que se encuentran en el núcleo, en el centro. De igual manera, los neutrones son la carga, las partículas sin carga, es decir, una carga neutra, que también la podemos encontrar en el núcleo. Y los electrones son la carga negativa que giran alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. Entonces, vamos a hacer nuestra analogía. En nuestra analogía nosotros tenemos el Sol, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar de nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar nosotros tendríamos el Sol, y en el Sol tendríamos los protones y los neutrones. Entonces aquí tendremos los protones y los neutrones. Y alrededor tendríamos los planetas, los cuales irán a ser los electrones. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro núcleo, el Sol sería nuestro núcleo, donde tendríamos los protones y los neutrones, y alrededor de este tendríamos los electrones. Frente a esa situación, vamos a analizar lo siguiente. Miremos acá. Tenemos una cierta cantidad de oxígeno que diariamente ingresa a nuestros pulmones, ¿cierto? Cada vez que nosotros inhalamos, ingresan un total de trillones de átomos que llegan a nuestros pulmones, ¿cierto? Y de allí
llegan al torrente sanguíneo y generan lo que conocemos como el ATP o la energía, gracias a la mitocondria, todo ese proceso que se hace en la mitocondria de respiración celular y demás. Y como desecho nosotros generamos dióxido de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre los átomos están relacionados, ¿cierto?, con nuestra vida diaria, está en todo lo que nos rodea. ¿Listo? Por ejemplo, en la energía que obtenemos cuando hacemos el proceso de la respiración. Entonces, cuando hacemos ese proceso, estamos teniendo en cuenta que están interfiriendo algunos átomos. ¿Listo? Sigamos acá. Frente a esta situación, vamos a avanzar un poco más y hablaremos ahora lo que entendemos por la relación entre los átomos, lo que podemos hablar de elemento. O sea que los átomos se unen, ¿cierto?, para formar algunos elementos. Entonces, miremos qué nos dicen aquí. Un elemento es una sustancia pura formada por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, todos los átomos del elemento oxígeno tienen 8 protones, mientras que los átomos del carbono tienen 6 protones. Esto los hacen diferentes y por eso tienen propiedades únicas. Frente a esa situación, ¿qué vamos a analizar acá? Acá tenemos nuestra tabla periódica, que es cómo se organizan los elementos químicos. Y allí podemos encontrar que existen una serie de cantidad de elementos, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el hierro, el oro, el calcio, el potasio, el hidrógeno. Bueno, hay un montón de elementos químicos y cada uno de ellos tienen unas propiedades, características. Frente a esa situación, sabemos que los átomos de carbono tienen 6 protones. Si tuviesen 7 protones ya no serían carbono, sino sería otro elemento que lo vamos a denominar nitrógeno. Si nosotros estamos hablando del oxígeno, el oxígeno tiene 8 protones. Si tuviese 9 protones ya no sería oxígeno, sino sería flúor, y así sucesivamente. Es decir, que el número de protones va a ser igual al número atómico. ¿Listo? Z nos va a representar, en este caso, el número atómico y PNP pues va a ser el número de protones. Así que, ejemplo, el aluminio, su número atómico es el 13 y por ende va a tener 13 protones. El cloro, su número atómico es el 17 y por ende va a tener 17 protones y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, aquí rápidamente, esto sería una representación de qué sería un elemento o qué serían los elementos. Entonces, este puede ser la representación, por ejemplo, de un elemento como el flúor. Esto puede ser la representación de un elemento como el calcio. Esto puede ser una representación, por ejemplo, del oxígeno y así sucesivamente. ¿Qué podemos ver acá? Que todos los elementos, cada uno de los elementos, ¿cierto? Este sería un elemento, tiene o está conformado por una cierta cantidad de átomos. Pero todos estos átomos son idénticos. Ejemplo, todos estos átomos serían verdes, todos estos átomos serían amarillos, todos estos átomos serían azules. Pero recuerden que todo esto es una representación. Esto es una representación. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Frente a esta situación, la composición de un elemento químico, vamos a tener lo siguiente. Los elementos están formados únicamente por un tipo de átomo. Aquí todos eran verdes, todos eran amarillos, todos eran azules y demás, ¿cierto? Y cada átomo de un elemento tiene un número específico de protones en su núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Si cambia el número, si el número de protones cambia, también lo hace el elemento.
para tenerlo en cuenta, ¿listo? De esto vamos a hacer unos ejercicios más adelante, ¿listo? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Reconocen esto? Esto es una caja de Lego. Vamos a pensar. Todos los Legos que son de color rojo, ¿cierto? Cada uno de ellos sería un átomo, ¿cierto? Pero el acumulado de todos estos Legos que tenemos aquí sería un elemento. O sea, todos los átomos que tendríamos ahí serían elemento. Y el acumulado sería un elemento y cada uno de ellos sería un átomo. Ejemplo, solo esta fichita que yo estoy señalando rosado sería vamos a pensar rápidamente, ¿qué sería? Un átomo, muy bien. Un átomo. Y toda la agrupación sería un ¿qué? Elemento. Excelente. Ahora, vamos aquí por el último ejercicio. Esta fichita que yo tengo acá, ¿qué sería? En nuestra analogía, un átomo, ¿cierto? Y toda la acumulación de fichitas amarillas sería un elemento. ¿Listo? Frente a esto, nosotros podemos hacer algunas figuras, ¿cierto? Como las podemos ver acá. Entonces aquí podemos hacer unas figuras, unas que son solamente un color y demás. ¿Listo? Frente a esta situación, cuando tenemos la combinación de dos o más átomos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tendríamos la acumulación de un átomo que es de color negro, aquí de color rojo, aquí de color blanco, ¿cierto? Cada uno de estos serían átomos diferentes. Aquí haríamos un compuesto. Entonces, frente a esa situación, decimos que los átomos son las unidades más pequeñas, ¿cierto? Los elementos sería la acumulación de estas unidades y los compuestos serían la relación de diferentes átomos. Entonces tenemos un átomo que es negrito, uno que es rojito y uno que es blanco. ¿Listo? Ahí tendríamos un compuesto. Entonces, vamos a borrar un poquito acá, a ver si nos quedó un poco claro la analogía para la relación del átomo, elemento y compuesto. Entonces yo borro por acá rápidamente, borramos esto, esto también lo vamos a borrar y vamos a revisar. Entonces yo voy a señalar algunos elementos compuestos y átomos aquí según nuestra analogía y ustedes me van a decir qué es. ¿Listo? Entonces rápidamente aquí voy a utilizar el rojito. Entonces, si yo señalo solamente esta ficha, ¿cierto? De Lego, estaríamos hablando que eso es un ¿qué? Átomo, elemento o compuesto. Entonces, esto es un átomo. Muy bien. ¿Listo? Ahora, si yo señalo todo esto que tenemos acá, todas las fichitas de Lego amarillas, ¿qué sería? ¿Un átomo, un elemento o un compuesto? Sería un elemento. Muy bien. Entonces, y ahora, si yo señalo, por ejemplo, el avión que está acá, ¿qué sería? ¿Un átomo, un elemento o un compuesto? Muy bien, un compuesto. Listo. Frente a esta situación, ya tenemos aquí una relación para aprender qué es un átomo, qué es un elemento y qué es un compuesto. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, chicos. En la vida real, ¿cierto? Tenemos elementos como el oxígeno, el hierro, el oro. Bueno, aquí tenemos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Y todos estos tienen una relación en nuestra vida. Ejemplo, el oxígeno es esencial para la respiración de todos los seres vivos. El hierro lo usamos para construir estructuras, para hacer puentes, edificios y un montón de cosas. El oro no solamente es un metal valioso en la joyería, sino que también por sus propiedades físicas y químicas, pues se utilizan
en diferentes componentes electrónicos. Entonces allí eso se utiliza gracias que el oro tiene una alta conductividad eléctrica, es decir, este elemento es muy importante, ¿listo? No solamente por su valor comercial, sino por todo lo que podemos hacer, y gracias a él podemos tener hoy en día teléfonos celulares que van supremamente rápido. Bueno, entonces miremos acá. Si yo solamente estoy hablando de un elemento, perdón, de una unidad, aquí estaríamos hablando que esto es un átomo. Entonces aquí tendríamos un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de carbono. Pero ellos pueden relacionarse para formar compuestos, ¿cierto? Como el avioncito que teníamos arriba. Entonces, miremos acá. Aquí tendríamos un átomo de nitrógeno, ¿cierto? Esta sería la representación del nitrógeno, y un átomo de oxígeno. Es decir, en total tendríamos 2 átomos en relación. Aquí, en la molécula del agua, ¿cierto? Que es un compuesto. Entonces, tenemos una de oxígeno, una de hidrógeno y otra de hidrógeno. Es decir, en total tendríamos 3 átomos en relación. Y esto sería otro compuesto. Esto sería un compuesto. Bueno, todo lo que está aquí son compuestos. Entonces miremos acá, el nitrógeno, el oxígeno y el oxígeno. Esto sería un compuesto que está relacionado con 3 átomos. ¿Listo? Y ahora, esto sería el carbono, el oxígeno y el oxígeno. Todo esto sería un compuesto que tiene 2 átomos. Perdón, 3 átomos. ¿Listo? 3 átomos tiene allí. Bueno, continuamos por acá. Ya casi terminamos esta sesión. Vamos a hablar ahora de las mezclas. Tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. Pero primero pues vamos a hablar sobre las mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es cuando 2 o más sustancias se combinan de tal forma que no pueden ver sus componentes a simple vista, ya que se distribuyen uniformemente, dando como resultado una sustancia uniforme en todo un volumen. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando tomamos el agua y le agregamos azúcar. Entonces se disuelve el azúcar en el agua, pues claramente si se revuelve bien, y después de haberla revuelto, ustedes ya no van a poder ver el azúcar, es decir, porque esto se disuelve, ¿listo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la composición de una mezcla homogénea es en donde todas sus partículas de las sustancias se dispersan de manera uniforme. Aquí se están agregando, pero estas moléculas se van a esparcir de manera uniforme por todo el recipiente. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede? No vamos a poder distinguir ni separarlas así, por técnicas físicas, no se van a poder separar rápidamente. Otro ejemplo que vamos a ver acá es, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Y vamos a hacernos un Chocolisto, un Milo, pues estas bebidas que son pues ricas. Entonces comenzamos y nosotros tenemos nuestra sustancia en polvo, es decir, la leche chocolatada en polvo. Al principio nosotros podemos ver pues nuestra leche chocolatada, ¿cierto? Pero después de mezclarlo y de mezclarlo muy bien, pues nosotros ya no vamos a poder saber dónde están las partículas estas disueltas, porque no las podemos ver a simple vista, pero pues lógicamente nos dio un sabor, que es la leche chocolatada, lo que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, eso por mezclas homogéneas. También tenemos mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Fácil, muy fácil. Son aquellas que podemos distinguir fácilmente a simple vista. Ejemplo, en esta ensalada nosotros podemos distinguir los
los ingredientes. Entonces podemos distinguir que aquí está la lechuga, aquí está el tomate, aquí está el aguacate y bueno, podemos distinguirlo y también podemos separarlo de una manera fácil. Nosotros podemos coger, ya no quiero esta lechuguita que está acá, entonces la podemos sacar. Ya no quiero este tomate que está acá porque tiene semillas, lo podemos sacar, ¿cierto? Lo podemos hacer de manera muy fácil, es decir, todos están en el mismo plato, ¿cierto? Pero no se han mezclado completamente, es decir, están en una mezcla heterogénea, se puede distinguir. Vamos a pensar en una caja de M&M, entonces M&M, está ahí, no la puedo, bueno, algo así. Supongamos que esa es la I. Sabemos que nosotros tenemos M&M's de diferentes colores, ¿cierto? Nosotros podemos ver que existen M&M's de color rojo, podemos ver que existen M&M de color verde, azules, bueno, hay un montón. Aunque estén en el mismo espacio de la caja del M&M, ¿cierto? Cuando tú abres, pues tú puedes ver cuáles son rojos, cuáles son azules, cuáles son verdes, es porque esto también es una mezcla heterogénea, ¿vale? Otro ejemplo rápidamente aquí es del agua y la arena. Cuando nosotros mezclamos agua y arena, pues nosotros podemos identificar quién es el agua y quién es la arena rápidamente. Entonces, ellos forman una mezcla heterogénea. Y ya con esto llegamos al último tema. Me disculpan la alarma, que es la de un carro por ahí. Vamos a ver ya lo que es una disolución. ¿Listo? Entonces, finalmente pues vamos a hablar sobre qué es una disolución, lo cual está conformada, ¿cierto?, por un soluto y un solvente. Y pues estas forman una mezcla uniforme, ¿cierto? Así que sería muy parecido a lo que ya hemos tratado de mezclas homogéneas. Entonces, miremos acá. Componentes de una disolución. Un soluto, la sustancia que se disuelve. Ejemplo, el azúcar. Un solvente, la sustancia que disuelve el soluto. Ejemplo, el agua. Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo de una solución o disolución es coger la sal con agua, el soluto, esto sería el soluto, y esto sería el solvente, ¿cierto? Y hacer la disolución correspondiente, ¿vale? Aquí, en las gaseosas o bebidas carbonatadas, nosotros tenemos el agua, ¿cierto? Y el dióxido de carbono. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A pesar de que nosotros no veamos el dióxido de carbono, o bueno, no es que no lo veamos, sino que no lo podamos percibir fácilmente, ¿cierto? Cuando mezclamos el dióxido de carbono en estado gaseoso con el agua en estado líquido, va a prevalecer la sustancia en estado líquido. ¿Listo? Si nosotros colocamos el soluto, que aquí sería la sal, que está en estado sólido, y la colocamos en un solvente que es líquido, va a pertenecer va a estar en estado líquido la disolución. ¿Listo? Es decir, si nosotros tenemos un solvente que es estado gaseoso, la combinación va a estar en estado gaseoso. Si nosotros tenemos un solvente que está en estado líquido, pues la disolución va a estar en estado líquido. Entonces, otro ejemplo que nosotros tenemos en la vida diaria es, por ejemplo, cuando hacemos frutiño, ¿cierto? O todos estos paquetes de colores, no sé cómo decirlo, de jugos en polvo. ¿Listo? Entonces nosotros lo agregamos y este desaparece, pero el sabor queda en el agua, ¿cierto? Entonces queda el sabor a naranja, queda el sabor a piña, fresa, bueno, al que nosotros hubiésemos comprado. ¿Listo? En conclusión, y para resumir todo lo que hemos aprendido y todo lo de esta clase, los átomos son las unidades más pequeñas de la materia, como los ladrillos que se construyen para resolver todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
¿cierto? Los elementos son las sustancias puras formadas por un solo tipo de átomo. Las mezclas son combinaciones, ¿cierto? Pero las mezclas homogéneas son las combinaciones y no se puede distinguir sus partes a simple vista, ¿listo? Y las mezclas heterogéneas, en este caso sí se pueden ver claramente sus componentes. Las disoluciones son mezclas homogéneas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, en donde una sustancia se disuelve completamente en otra, como el ejemplo del azúcar en el agua o las bebidas carbonatadas que nosotros vimos arriba. Bueno, espero que hubiésemos aprendido algo adicional de la química y nos vemos en clase. Chao, chao.